Seguramente si ustedes en estos últimos días anduvieron por la Plaza Independencia, el Parque Rodó o el Palacio Legislativo, se hayan cruzado con la intervención denominada La Última Foto. Estamos hablando de fotos, las últimas fotos de personas que se quitaron la vida, una muestra realmente impactante. ¿Qué significa esto para nuestra sociedad? ¿Ayuda a romper la barrera de hablar precisamente del suicidio? ¿Qué pasa con los mitos que hay alrededor de este tema? De varias cosas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Y tengo dos invitadas esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, para hablar de este tema tan importante. Saludo a Catalina Barría, que es psicóloga, que además estuvo en la organización de esta intervención que estaba hablando, que estábamos viendo. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Lado B. Un gusto recibirte. Buenas noches. Muy bien. Bueno, y también a Victoria Smendi, que también formás parte de este colectivo, sobrina de Paula, es una persona que se quitó la vida hace un tiempo. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Seguramente mucha gente que nos está viendo quizás se pudo haber encontrado con esta intervención, quizás lo pudieron haber visto por televisión, por las redes sociales. Yo decía, es impactante, es realmente impactante. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué dimensión le dan a este tema? Bueno, ha sido sumamente importante el impacto que ha generado los primeros días la campaña, porque justamente como una campaña de sensibilización y prevención del suicidio, lo que nosotros nos pensamos o nos propusimos como parte del equipo organizador era justamente eso, colocar en la sociedad civil, colocar en la calle, a través de la muestra fotográfica, un problema que es de todos y todas las uruguayas y que nos afecta a todos. Por eso también de alguna manera lo que pretendíamos era hacerlo a través de las fotografías de personas que se suicidaron y trabajar directamente con los familiares que hay detrás de esas fotografías, que son quienes quedan y a quienes quisimos darle también como visibilidad en esta muestra que para mí tiene como es como histórica en Uruguay. El suicidio se ha venido trabajando de algunas maneras y hoy día decidimos ponerlo en la sociedad y bueno, ya hemos recogido como las primeras impresiones directamente de las personas que se han acercado a la muestra. Bueno, los familiares son protagonistas, en tu caso, Victoria, también en la página web y en las redes hay videos, ¿no?, de distintos familiares que cuentan lo que pasó. Tu video también es muy importante, Victoria, tu testimonio. En ese caso, vos eras la sobrina de Paula, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Tu historia es muy particular también, te pido que la cuentes a ver. Bueno, muy bien. Antes de contar mi historia, me gustaría decir que yo estoy acá en representación de todos los familiares que están detrás de la campaña, que no son solo los que están detrás de esas 11 fotos que están en las plazas y en los lugares en donde las pudimos poner, sino que hay muchísimas más familias que están detrás que por distintos motivos no pudieron poner las imágenes, pero que igual están presentes en la campaña dando sus testimonios y sus fuerzas y su valentía, creo yo también, para que esto salga adelante. Dejar en claro que no somos solo 11 familias, sino que hay más, y que no soy solo yo, sino que yo vengo acá en representación de todas las familias que están detrás de la campaña. Eso, en primer lugar, me parecía súper importante decirlo. En mi caso, yo soy sobrina de Paula, tengo 26 años, me llamo Victoria y soy sobrina de Paula. Paula se suicidó en el año 1995
en un momento en el que si ahora se habla poco sobre suicidio, en ese momento se hablaba menos, o sea, muchísimo menos. Algo curioso, quizás de mi caso, es que yo a mi tía no la conocí, no la llegué a conocer. Yo nací 3 años después de que mi tía se suicidó, pero estoy acá porque para mostrar que en realidad un suicidio no solo tiene que afectar a las personas que están presentes en ese momento, en el momento en el que la persona se suicida, sino que puede ser ir pasando de generación en generación y afectar a personas que quizás vienen después del hecho. Mi tía era una persona súper simpática, con muchos amigos, se mostraba como una persona alegre, feliz, y tomó por sorpresa a mi familia que se haya suicidado, ¿no? No fue algo esperado, mi tía no dio ninguna señal. De un momento a otro se suicidó y mi familia quedó con esa, no sé si decirle, gusto amargo de no saber qué fue lo que pasó, lo que estaba pasando por la cabeza de mi tía, ¿no? Mi tía tenía amigos, tenía una familia, tenía pareja. E igualmente, a pesar de, entre comillas, tenerlo todo, que en realidad no lo sé porque tristemente no pude conocerla, decidió tomar esta decisión. Uh-huh. Ahora me gustaría también ir un poquito a todo lo que fue tu proceso, porque recién mencionaste algo importante, no la conocí, pero tomaste este caso como para poder también procesarlo y después ayudar a otras personas, porque esto que están haciendo ustedes también es ayudar a otras personas. Victoria decía algo interesante recién, ¿no? No había señales o las personas no daban señales. Eso es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Cuando aparece un caso de suicidio, si estábamos atentos a determinada conducta de las personas, si podíamos haber hecho algo, ¿cómo se procesa eso? Sí, de alguna manera la conducta suicida es bastante amplia. El suicidio también siempre responde a factores multicausales y que es lo que nosotros tratamos como de alguna manera con esta campaña, si bien no es desatender capaz que toda esa parte vinculada a las señales y a los aspectos capaz que más personales que pueden hacer que una persona esté atravesando un momento de sufrimiento psíquico importante, lo que nosotros buscamos a través de estas fotografías es justamente capaz que eso, es decir, estas son personas que se muestran felices en estas últimas fotos, que no necesariamente las familias sabían que estaban atravesando por un proceso capaz doloroso y de alguna manera interpelar al ciudadano, a la ciudadana, justamente a eso, a que nos repensemos como parte de una sociedad que puede estar sufriendo y que de alguna manera la invitación es justamente a poder hablar sobre estos temas que nos generan este sufrimiento. Y esa es una de las ideas capaz que fuerza de la campaña, es sacar de ese lugar capaz que al que nosotros nos imaginamos capaz como primera idea cuando pensamos en alguien que se quiere suicidar, que es capaz que está postrado, que está triste, que está disfuncional, sino que decir que bueno, que cualquier persona y a cualquier familia le puede pasar esto. Y ahí es que donde nosotros también colocamos como fuertemente esto en la sociedad civil, para decir, bueno, si esto es algo que puede pasar en todas las familias, y de hecho eso es lo que nos damos cuenta a través de capaz de las historias que son distintas, hay personas de distintas edades, de distintos departamentos, de distintos lugares, es justamente eso, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras como ciudadanos comunes para poder hablar de este tema y capaz que sí darnos cuenta que puede haber alguien que precise, alguien que lo escuche, que puede haber alguien que necesite quizás que uno esté más atento, y ahí en los distintos contextos donde transitamos en el día a día. Victoria, recién lo mencionabas, vos no llegaste a conocer a tu tía. ¿Cómo fue el proceso, me imagino que de niña, de conocer la historia, quizás después tratar de informarte un poquito qué era lo que había pasado? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, mirá, desde que yo soy chiquita, en mi casa siempre hubo fotos de mi tía. Siempre fue una persona presente en mi familia, a pesar de que no lo estaba físicamente. Entonces, de cierta manera, yo aprendí a conocer a mi tía, ¿no? En el relato, en las historias. Bueno,
el cumpleaños de mi tía es el 3 de septiembre y digo es porque lo seguimos celebrando, ¿no? O sea, ustedes se reúnen como familia para celebrar el Todos los 3 de septiembre nos reunimos con mi abuelo, mi hermano y mi mamá, mi abuelo Coco, mi hermano Sebastián y mi madre Alejandra. Nos reunimos en mi casa o a veces en la casa de mi abuelo a compartir un rato. Y ese rato es un rato como para celebrar la vida, ¿sí? No quiero dejar de nombrar a mi abuela Gladys, que fue una persona que luchó hasta el último momento con una depresión terrible y que nunca pudo superar el suicidio de mi tía. De grande, bueno, uno va viendo que, bueno, esto que decía, ¿no? De chiquita, mi tía estuvo presente de distintas formas, pero claro, yo no sabía qué era lo que le había pasado a mi tía. Hasta que, bueno, empecé a entender que podía ser que estuviera la posibilidad de que se haya suicidado. Internamente, ¿no? O sea, yo no sabía qué era lo que había pasado. Pensaba que quizás podría haber sido una enfermedad, que, no sé, terminal, un accidente, algo. Hasta que en un momento mi mamá me contó que mi tía se había suicidado y a partir de ahí fue que yo empecé a ver a mi tía de otra manera. O sea, en el sentido de empezar a preguntarle a la gente cómo era mi tía, ¿no? Que no es algo fácil tampoco, porque no podés ir, o sea, yo no podía ir a preguntarle a mi abuelo, che, Heber, como le digo yo, che, Heber, ¿qué la tía tal cosa? No, porque a mi abuelo hasta el día de hoy le duele muchísimo hablar de mi tía y no lo habla con tanta naturalidad. Pero sí en el relato de otras personas, por ejemplo en el relato de mi papá Daniel, él me ha podido contar cómo era mi tía, cómo fue la situación, qué sé yo, un montón de cosas. En el relato de amigos de mi tía, en el relato de mis tíos, de mis primos, o sea, tíos y primos de mi tía y de mi mamá en realidad, porque yo no tengo tíos ni primos, Paula era mi única tía. Y bueno, de grande una se empieza como que a mover por distintos ámbitos sociales, a interesarse por determinadas cosas, causas y demás, y termina como que metiéndose en estas cosas. Y siempre me interesó a mí el suicidio, es una realidad, por el tema de que mi tía lo cometió. Y bueno, el pertenecer a esta campaña me parece que es algo que está buenísimo para también, algo que me estoy dando cuenta yo estos últimos días, es que yo nunca había exteriorizado lo que a mí me pasaba con mi tía, ¿no? Nunca lo había hablado con otra gente, porque yo nunca me había visto a mí misma como una sobreviviente, porque yo no la conocí. Entonces yo nunca me había visto a mí misma como una sobreviviente. Que sobreviviente es la persona, familiar, amigos, el entorno, que queda acá de una persona que se suicida, ¿no? Que se ve afectada por un suicidio. Yo nunca me había visto directamente como una sobreviviente, hasta que me metí en esta campaña, empecé a hablar con Cata, empecé a hablar con Pablo, empecé a hablar con Gaby, con la Alicia, y me di cuenta de que yo también soy una sobreviviente. Y que lograste también identificarte en ese lugar, exacto, digamos. Y tengo una historia que contar y tengo un relato que contar, ¿no? Que es mi vivencia. Entonces, de esta forma, creo que estos últimos días también estuve como haciendo mentalmente como haciendo ese duelo, ¿no? Como que yo también tengo un duelo que hacer. Y lo estoy haciendo acá, hablando con ustedes, y lo estoy haciendo con la gente en la plaza, y lo estoy haciendo con los demás compañeros compartiendo nuestros testimonios. Qué interesante esto que decís, porque esto de la campaña que están ayudando a otras personas también es parte de tu proceso. Sí. El poder hablarlo acá con otras personas es una forma también de procesarlo. Ahí Catalina Victoria tocó un tema clave en todo esto, que es el duelo, ¿no? ¿Cómo se procesan los duelos en ese sentido? Sí, ¿Qué nos puedes decir? Junto con eso también, es sumamente importante destacar que el duelo tras la muerte por suicidio tiene particularidades que son distintas a los duelos que uno capaz que puede enfrentar por otro tipo de muertes. Y lo que yo pensaba, y también esto es lo que hemos venido también incluso reflexionando con el grupo, es que este es un duelo que tiene una carga social mucho más alta que los otros duelos. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esa carga social que lo deja en un lugar estigmatizante, culpabilizante sobre todas las familias, lo que imposibilita es poder duelarlo de una forma quizás más natural. Y el duelo también, de alguna manera, en la medida que uno lo colectiviza y también que hay una sociedad que te acompaña a duelar a un muerto, permite de alguna manera hacer un proceso que sea más orgánico. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta también con esta campaña es justamente lo que dice Vito, que esto ha permitido también
generar una fuerza viva entre los supervivientes para colectivizar un dolor que en la medida que se hace compartido te podés dar cuenta que supervivientes del suicidio en Uruguay hay muchos, porque hay muchos suicidios. Entonces eso te permite conectar con otro y que ha sido sumamente lindo de esta campaña el poder también generar esa fuerza colectiva y de alguna manera también interpelar al uruguayo con decirle el duelo y las muertes por suicidio no son responsabilidad solamente de las familias, no son responsabilidad solamente de quien padece a nivel de salud mental, sino que son responsabilidad de todos. Y eso es sumamente importante. Ese es un buen punto y conecto con lo que en su momento pudimos conversar con el sociólogo Pablo Hein, en eso de los duelos, los distintos duelos, que a veces cuando uno va a un velorio, en una muerte natural, lo que sea, uno cuando llega pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y a veces cuando nos encontrábamos con suicidio esa pregunta no aparecía, ¿no? Porque daba como miedo preguntar, ese miedo al hablar, y eso dificultaba también todo el proceso que viene después del duelo. Y conectamos un poco con esto de lo que costaba hablar. Victoria recién decía algo interesantísimo. Cuando su tía se quita la vida, casi que no se hablaba del tema. Si hoy cuesta hablarlo, bueno, tiempo atrás era mucho más, ¿no? Ese proceso, si se quiere, colectivo del duelo, por supuesto, ¿no? Y hay una serie de aspectos culturales que atraviesan también este duelo y que ha sido sumamente esclarecedor poder verlos también en el relato de las madres, porque también uno se pregunta qué aspectos culturales son los que están pesando también en este tipo de duelos. Entonces, me acordaba el otro día en uno de los talleres que también una sobreviviente habla y dice, yo sentía mucha vergüenza por contar que mi hijo se había suicidado. Y ahí yo el primer nexo que decía, bueno, también, ¿qué hay de la cultura que, por ejemplo, tenemos determinados mandatos para los roles de género, por ejemplo? Entonces eso también se ve en el proceso de duelo, se ve también en el fenómeno como a nivel más global de suicidio y que cabe empezar a preguntarse qué de todo eso cultural es lo que hace o está haciendo para que un país tan chiquitito como el Uruguay tenga unas tasas que son tan altas en comparación con el resto, por ejemplo, de Latinoamérica. Victoria, te llegué a escuchar también decir que sentías como una especie de culpa a veces por lo que había pasado. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en todo el entorno de una persona que se suicida está el sentimiento de culpa presente, quizás no en todo, pero bueno, en gran parte. Y bueno, mi abuelo en su momento sintió culpa, quizás la siente hasta el día de hoy. Mi madre, mis tías, mis tíos, amigos, la pareja quizás sintieron culpa, pero yo también siento culpas. ¿Y cómo llega la culpa a vos cuando en realidad no llegaste ni a conocer a tu tía? Es que es raro, o sea, yo me di cuenta de esta culpa que siento. O sea, ¿la sentís hasta hoy? La siento hasta hoy, sí, la siento hasta hoy. En realidad es súper ilógica la culpa, porque yo no existía, o sea, no había nacido. Pero yo pienso, ¿no? Quizás si hubiese nacido unos años antes, podría haber sido, no sé, es un poco ilógico, pero podría haber sido quizás algo que le diera ganas de vivir. No sé, podría haber sido su amiga, podría haber sido darle un abrazo, nunca voy a saber, nunca lo voy a saber y tampoco creo que la culpa, o sea, que la responsabilidad caiga en mí, ¿no? Si pienso racionalmente. Pero sí está la culpa presente en mí también. Sí, sí, en todos mis familiares y amigos de mi tía y en mí también llega la culpa. ¿Cómo se convive con la culpa a nivel general? Porque es un elemento que está presente en esto, obviamente, ¿no? Sí, en la mayoría de los relatos de los supervivientes de suicidio aparece la culpa y sobre todo esta interrogante de, bueno, ¿qué se pudo haber hecho para evitar esta situación? Y yo creo que desde ahí también es importante pensar un poco la culpa como un sentimiento también colectivo y cultural. Es decir, la culpa muchas veces uno piensa que está en un terreno individual, es decir, yo siento culpa porque yo soy responsable, cuando la culpa tiene que ver con cómo nosotros nos posicionamos ante la mirada de otros, ante ciertos hechos. Entonces, desde ahí, este es un hecho que se juzga muchísimo. Entonces, el trabajo colectivo que nosotros queremos y pretendemos hacer con la campaña es justamente que repensemos en conjunto, porque ante las muertes por suicidio tampoco basta con
culpabilizar a un grupo de familias, a un cierto tipo de personas, porque eso lo único que generamos es seguir colocando el suicidio en ese lugar estigmatizante, en ese lugar de silenciamiento. Y esta campaña, como idea fuerte, trae también que hablar de suicidio puede prevenir suicidios. Entonces, si lo seguimos colocando en ese terreno individual y en ese terreno que es cómodo también, porque de alguna manera a mí me desresponsabiliza del suicidio que ocurre en otra familia. Entonces, ese es un terreno cómodo porque para mí yo no tengo responsabilidad de lo que pase en tu familia, no tengo la responsabilidad de lo que pase con los suicidios que no están cerca mío. ¿Se entiende? Entonces yo me corro, sin pensar que de alguna manera la sociedad en la que estamos, para que capaz que pueda ser o no mejor, es responsabilidad de todos. Y bueno, ni que hablar la realidad que está viendo el Uruguay, ¿no? Total. Con las cifras que tenemos que nos interpela a todos. Esto atraviesa todas las clases sociales, todas las franjas etarias. O sea, es un tema que está obviamente incorporado. A partir de esta campaña, ¿les ha pasado que se ha acercado gente, que han conversado con ustedes, que han intentado intercambiar sobre este tema? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, mira, yo estuve en la plaza bastantes días, si no fueron todos, estuve por lo menos un ratito cada día, porque también mis tiempos me lo permitían, ¿no? Y he tenido distintos diálogos con distintas personas. Hay algunos que quizás son más profundos y que te cuentan un poquito más sobre su vida. Hay otros que quizás son como más de, no sé, informativo, o sea, que querían saber qué era lo que estábamos mostrando. Tengo dos que me quedaron muy latentes. Uno es el de un muchacho que se acercó a decirme que no sabía qué hacer, que no sabía qué más hacer, que había intentado suicidarse, por ejemplo. Así ha pasado un montón de gente que se ha acercado, y eso está bueno porque es como una forma en que la gente pueda empezar a hablar, que es lo que quiere la campaña, ¿no? Que la gente se acerque a hablar, que la gente hable, que ponga el tema, que cuente lo que le pasa, que se vaya con un folleto con información para ayudar a un amigo o a una amiga o a un familiar que está pasando por eso mismo, a uno mismo, ¿no? Bueno, como este muchacho han pasado varias personas que tienen o algún conocido o en primera persona lo cuentan. También, bueno, me pasó de una señora. Yo estuve en una radio el jueves hablando, contando también mi historia, y me pasó que se acercó. Yo después de la radio, por distintos motivos, terminé yendo a la plaza de casualidad, y se acercó una señora buscándome a mí, buscando a Victoria. Victoria soy yo, no hay otra Victoria. O sea, por lo menos ahí en la plaza yo era Victoria. Y apareció una voluntaria con la señora, Marianela, que capaz que nos está mirando, no sé, que se acerca buscándome. Me dice: Victoria, yo te escuché en la radio y quería venir acá a la plaza porque me interesó mucho esto que están haciendo, y quería venir a conocerte a vos y quería venir a hablar contigo. Y para mí que haya pasado eso fue como... O sea, eso es lo que queremos. O sea, para eso yo estoy en la campaña, ¿no? Para que venga una señora de 87 años y venga y me diga: quiero hablar contigo del tema. Y la señora me cuenta: mirá, yo vine acá porque tenía un hijo que se suicidó hace 28 años, me parece que fue que me dijo 27, se llamaba tal y tal, y quería mostrarte una foto de él. O sea, la señora va con una foto, te fue a buscar con una foto y te quería mostrar la foto. Me quería mostrar la foto, no física, sino que la tenía en el celular. Entonces ahí fue ayudarla a buscar la foto en el celular. La encontramos la foto y ella me dice: mirá, este era mi hijo. Y yo le digo: bueno, qué lindo tu hijo. Y se puso a hablar conmigo, contarme cómo había sido el suceso. Y en un momento yo le dije: bueno, Marianela, si te animás, yo voy y te muestro la foto de mi tía Paula también. Y me dijo: sí, claro, cómo no. Entonces fuimos caminando despacito hasta el cubo donde estaba mi tía. Sigue estando el cubo, ahora está en otro lado, pero sigue estando. Y le digo: bueno, ella era Paula, mi tía. Ay, qué cosa más preciosa. Ay, qué cosa más preciosa. Y vos sos igualita a ella, me dice. Sos igualita a ella. Y se fue agradeciéndome por haberlo hablado, por haber... o sea... Yo quedé maravillada con lo que había pasado. O sea, no me imaginaba que hubiese
o sea, que pasara que una señora de 87 años fuese a buscarme a mí a la plaza, que quién soy yo, eso era lo que yo pensaba en el momento, ¿no? Y que el relato en la radio, la persona se haya sentido identificada con lo que yo conté de cierta forma y haya ido a la plaza a buscarme, a mostrar una foto de su hijo, yo me quedo con eso, o sea, ya está. O sea, es lo que nosotros estamos buscando. Claro, gente que venga, es el objetivo cumplido, o sea, ¿no? Y capaz que sumando un poco a lo que dice Vito, nosotros en la página web está ahí, hay un correo electrónico y ha pasado también que nos han enviado fotografías, familias que han dicho, mira, mi hijo se suicidó tal día, mi padre, etcétera, donde hay más agrupaciones de familiares. Porque esta campaña también lo que saca a la luz, porque nosotros somos el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida del AR, somos el Centro de Fotografía de Montevideo, somos el apoyo de CALM, tenemos el apoyo de ANDA, AEU, pero también detrás de esto está Resistiré, que es una ONG que surge en Maldonado, liderada por Yara Virroy, que claro, ella también se le suicidó la nieta, y así en todo este recorrido nosotros hemos identificado algunas organizaciones que trabajan con familiares, pero con familiares que hayan perdido a alguien por suicidio no son muchas. Entonces esto también ha permitido, y creo que puede permitir eso, que las personas que están en duelo por suicidio puedan sentir de alguna manera que no están solos y que de alguna manera sí, ese dolor o estos comentarios, estos acercamientos hacia la muestra permiten de alguna manera consolidar futuros grupos o que la gente se una, también creemos que es parte de lo logrado. Esto que acaba de contar Victoria es tremendo y es parte del objetivo de ese proceso sanador, ¿no? Porque a esa señora de 87 años que te fue a mostrar la foto del hijo, para ella debe haber sido muy importante, muy sanador. Para vos también, porque si vos después caminaste unos pasos y le mostraste la foto de tu tía, también es parte de este proceso que recién comentabas, ¿no? Vaya si será importante poder hablar y romper como esos mitos de hablar de suicidio acá en Uruguay, ¿no? Sí, y capaz que algo que también estaba pensando mientras hablaba Vito, es justamente eso. Nosotros, parte de esta campaña y de la responsabilidad social que hemos tenido de cara a esta campaña, ha sido un trabajo sumamente como importante desde todos los aspectos éticos que hay que resguardar para poder como visibilizar también este tipo de fotografía. Ahí agradecemos como fuertemente el trabajo del CDF, que ellos fueron muy rigurosos con todos los aspectos éticos, con CALM, y bueno, y lo que dice Vito, que ella ese día estaba ahí en la plaza, pero nosotros tenemos un despliegue por cada muestra de voluntarios que nosotros capacitamos, que son estudiantes principalmente de Facultad de Psicología, Ciencias Sociales, pero que hicimos una convocatoria un poquito más amplia y que están capacitados justamente para poder escuchar y para poder, capaz que de alguna manera, estar ahí en esa primera línea, como yo digo, siendo los guardianes de la muestra. Claro. Y que eso también ha sido súper valioso porque así como Vito cuenta esta experiencia, los voluntarios todos los días también trasladan estas experiencias de decir, bueno, se acercó tal persona, estuve conversando, y creemos que, bueno, eso es lo que quiere esta campaña, habilitar espacios de conversación y que, bueno, que esto se pueda hablar en todos los espacios, que no sea un tema tabú, y bueno, y si esta campaña permite empezar con esto... Mismo hay algo que me parece súper importante también de destacar, es que no solamente han aparecido familiares de personas que se suicidaron a querer sumarse de alguna forma al grupo, sino que también han habido distintas personas que se han acercado a querer formar parte del grupo para ayudar, como una forma de militancia por lo que es la prevención del suicidio, la salud mental, y para mí eso también es fabuloso. O sea, que una persona que no haya vivido por esto quiera también ayudar y ser parte, es súper valioso. Es como también, no sé cómo decirlo, pero es una forma como también de alzar la voz por otros, ¿no? Claro, exacto. Que también en realidad es responsabilidad de todos, como decía Cata, ¿no? No es solo de las familias en sí, es responsabilidad de toda la sociedad, porque esto es un problema social que pasa, y que personas a las que no les haya pasado vengan y digan, yo quiero militar por esto, quiero trabajar en esto, quiero ayudar, está buenísimo. Sí, yo a eso agrego además,
recomiendo a la gente que visite la página web laultimafoto.uy, las redes sociales. Allí hay mucho material, hay videos, hay testimonios, se cuenta muy bien todo lo que se está haciendo, los apoyos que hay, porque también yo agrego que esto que ustedes pueden ver en la Plaza Independencia o en el Palacio Legislativo, antes Parque Rodó, después por el interior del país, tiene un costo elevado, ¿no? Y es importante aquellos que quieran, que lo puedan hacer, que quieran colaborar, hay distintas vías de comunicación para hacerlo, allí está toda la información. Porque es costoso mover ese cubo con la foto que se ve, que está muy bien trabajado, trasladarlo de un barrio a otro, trasladarlo al interior del país. Cuesta mucho dinero, así que también llamamos a aquellos que quieran dar una mano que se pueda hacer, ¿no? Sí, eso están abiertos ustedes a recibir todo tipo de apoyo. Sí, sí. Nos encantaría mostrarlo por todas partes, pero y desde acá yo agrego, ya que la idea es recorrer el país, bueno, las intendencias de todo el país. Este es un tema de salud mental. El tema del suicidio, salud mental, es uno de los temas que es prioridad acá en el país, de este gobierno, de que venga, gane quien gane. O sea que también podemos llamar a las distintas intendencias a que colaboren para que esta muestra, esta intervención, diga presente en todo el país. Vito, recién mencionabas lo de la señora. Te dice mucho que te pareces a tu tía, ¿no? Eso es algo como está muy presente. Sí, muchas personas me lo dicen, mismo gente que capaz que me conoció de chiquita y ahora me ve de grande, que conoció a mi tía, se queda en shock. Yo realmente no me veo un parecido, pero yo creo que también tiene que ver con quizás más lo gestual, ¿no? Que capaz soy más parecida a lo gestual. Hay mucha gente que me dice que soy parecida a nivel físico, a nivel de la sonrisa, no sé. Pero para mí también tiene que ver mucho con lo gestual. A mí me encanta que me digan que ¿Te gusta que te mencionen? Sí, me encanta porque siento que es una forma de, como ya lo dije en mi relato, en el video que lo pueden ver en la página web, es una forma que yo tengo como de mantenerla viva, ¿no? Si yo puedo, no sé, de cierta forma mostrarme parecida a ella, no lo hago por gusto, soy así, es como una forma de mantenerla viva, ¿no? Bueno, muchas veces me ha pasado que mismo mi abuelo me dice, che, Paula, y yo no soy Paula, yo soy Victoria, ¿no? Y es algo súper emotivo eso también. Sin duda que sí. ¿Cómo se debería encarar el abordaje desde, no sé, la política de Estado, desde la salud, ¿no? Este tema, por ejemplo? Porque seguramente, ni que hablar que es muy importante el rol de los psicólogos, de los psiquiatras, pero quizás no todas las personas pueden acceder en tiempo y forma a la ayuda de un profesional, por ejemplo. Sí, el abordaje tiene que ser multisectorial y para eso tienen que haber recursos que se desplieguen en todo el territorio, porque aún así, habiendo psiquiatras y psicólogos al por mayor, si es que esa fuera la hipótesis, es importante también fortalecer los lazos comunitarios. Hay algo que tiene que ver fuertemente con el arraigo, el sentirse parte de algo, de alguien. Entonces eso también hay que pensarlo, hay que pensar colectivamente también cómo abordar la problemática del suicidio. Y ahí, desde los barrios, desde las comunidades, creo que algo importante que no sé si se menciona mucho, que tiene que ver con todas las políticas de igualdad de género y de cuidados. ¿Por qué? Porque el suicidio es un fenómeno masculino, se matan más varones. Hay que pensar hoy día cómo son los mandatos de género, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar desde una política pública intersectorial. La educación, pensando también ahí vos mostrabas el video al principio de la campaña que se hizo con adolescentes. Entonces, el abordaje tiene que incorporar todas las esferas. No podemos pensar que la salud mental es cuestión solamente de la psicología y la psiquiatría, sino que la salud mental es una cuestión comunitaria, es una cuestión mucho más amplia y que de alguna manera hay que pensar en ampliar el bienestar para que la vida sea un espacio digno de ser vivido. Entonces, eso debería interpelar a todos los sectores sociales. Y desde la política pública, pensar en políticas integrales que consideren presupuestos acordes a una problemática que no basta solo con decir que es importante, se tiene que traducir en acciones concretas. Catalina, Victoria, les agradezco mucho la visita, las felicito por este trabajo y les agradezco que hayan venido a conversar con nosotros y hablar de este tema que es muy importante hablar. Bien, bueno, muchas gracias a ti, a todo el equipo. En nombre de todos los familiares que estamos detrás, agradecemos muchísimo la visibilidad de este tema y que nos hayan invitado. Es súper importante. Gracias. También en nombre de todo el equipo organizador. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Tramo final del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Jornada intensa hoy en el Parlamento con unas cuantas novedades. Les propongo repasar qué fue lo que ocurrió. Vamos al móvil. Allí está nuestro compañero Martín Duarte con un invitado. Martín, ¿cómo andás? Bienvenido al lado B. Bueno, gracias Wilmar. Le agradecemos estos minutos al senador Óscar Andrade para estar hablando de un tema que hoy copó de alguna forma el debate parlamentario. Fue la aprobación de la ley de medios, hecho que generó molestia en el Frente Amplio por la forma en que se presentó el proyecto, que hasta la propia vicepresidenta Beatriz Argimón no estaba enterada de la comunicación. Para estar hablando un poco de las conclusiones, se te vio muy molesto, Óscar, por el modo, y esto generó que el propio Frente Amplio cortara las reuniones de coordinación justamente con el resto de los partidos políticos. ¿Con qué sensación te fuiste hoy del Parlamento? Oh, primero que lo que pasó hoy fue un despropósito, porque el proyecto de ley estaba hace varios meses en el Parlamento. No, habían decidido no tratarlo, o sea, no convocar a especialistas, académicos, a la sociedad civil para que opine sobre los contenidos del proyecto y en todo caso lo mejorara. Entonces, saltearse el estudio de un proyecto tan complejo como este, cerca de 100 artículos, que además deroga una centena de artículos de la ley de medio anterior, sin hacer un tratamiento serio, es un profundo error. Y ni siquiera avisar en comisión de coordinación de partidos, que se reunió el día de ayer, de que iba a existir una moción de tratamiento grave y urgente, peor. O sea, hay una cuestión de forma. Tratar un tema tan delicado, o sea, no estás poniéndole el nombre a una escuela, estás definiendo acerca de la relación entre el Estado, el poder económico, el poder mediático y la democracia. Y esto implica derechos fundamentales, o sea, esto implica la capacidad de amparar el derecho a la información, el derecho a la libre expresión. O sea, hay un conjunto de componentes en los que hay que ser muy cuidadosos. Lo primero, un tema de esta magnitud no se puede tratar así. Segundo, los contenidos. Los contenidos, una de las primeras características es que recortan en todo el proceso de adjudicación de ondas la participación ciudadana, o sea, el consejo asesor, la audiencia pública, o sea, todo lo que garantizaba que hubiera mecanismos diferentes a los que históricamente existieron en Uruguay, que fue entregar los medios a dedo, acuerdos entre los distintos partidos tradicionales para entregar toneladas de ondas radiales, o sea, esta es la historia del Uruguay. Cualquiera que estudie sobre el tema sabe que, bueno, ni hablar en la época de la dictadura, pero ahí la dictadura, o sea, que en distintos momentos esta fue la práctica. Entonces, ¿qué mejor que una norma que garantice mecanismos transparentes? El segundo componente, que es una norma concentradora, cuando toda la comunidad internacional, toda la evidencia internacional demuestra que un gran riesgo para la comunicación es profundizar la concentración de poder mediático, un gran riesgo para la pluralidad y la democracia, esta norma va en dirección de la concentración de los medios. Un tercer componente es la extranjerización. Cables del Interior tenían la posibilidad de vender hasta el 49% de las acciones, ahora se puede extranjerizar de manera plena. No parece ser sensato tomar una decisión de estas características, de esta forma, de una sesión de un día. Un quinto componente que también nos genera una enorme preocupación, y estoy hablando solamente de los elementos más gruesos de lo que se aprobó hoy, tiene que ver que la ley establece que en la reglamentación se van a adjudicar las facultades del Poder Ejecutivo de poder o no extender una concesión de onda. Entonces, eso genera un elemento discrecional, vía decreto, ya no en la ley, sino vía decreto, que genera una presión sobre los medios de comunicación indebida. Y otro elemento que nos parece absurdo, repito, de los más gruesos, es que acabamos de aprobar hoy que en 30 días se va a elegir al director de los medios públicos que va a estar al frente durante 6 años. Entonces el gobierno, a pocos meses de la elección nacional, o sea, estamos arañando la elección nacional, se garantiza la elección del responsable de los medios públicos durante 6 años. ¿Alguien puede defender que esto esté bien? Hágalo el partido que lo haga. ¿Que este es el mejor diseño político institucional? Bueno, nos parece que hoy, por la forma y por los contenidos, se generó un enorme retroceso. Y otro costado, profundamente regresivo, la ley de medios establecía la posibilidad del cobro de canon, daba certeza jurídica al cobro de canon. La ley se votó en el 2014 y este artículo fue uno de los que fue recusado por inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia después terminó derivando que era constitucional,
Por lo tanto, el gobierno del Frente Amplio, sobre el final del gobierno, por estas razones, no por otras, estableció la reglamentación para el cobro de canon, que antes no podía cobrarse producto de que había un litigio en la Suprema Corte de Justicia. Este gobierno lo que hizo por decreto, vía decreto, fue no cobrar el canon durante todo este periodo y ahora en la ley establece que no va a cobrar más el canon del uso de las ondas de radiofrecuencia que son de todos nosotros. Ahora, con esto también liquida una fuente de financiamiento al Fondo Audiovisual para la producción nacional. Entonces, decisiones de esta magnitud, tomarlas de esta forma, sin habilitar un debate profundo con la sociedad, con los implicados, a los efectos de encontrar, en todo caso, mejoras al texto, nos parece que solo se explica por las dificultades que la coalición tuvo para encontrar un acuerdo que llevaron a imponer tratarlo de la peor forma posible, ¿no? En este caso, Cabildo Abierto era uno de los partidos que pedía justamente tratarlo a través de comisión, sobre todo a la hora de la distribución de los minutos gratuitos. En este sentido, ¿cómo quedó la ley? Y consultarle también acerca de la polémica que ha generado algunos spots publicitarios, el caso del precandidato Álvaro Delgado, a la hora de también violar la normativa de la Corte Electoral, que si bien no prevé sanción, de alguna forma incluso la mesa política del Frente Amplio definió presentar de alguna forma la denuncia. Sí, bueno, parte de las cosas que se eliminaron son los minutos gratuitos. O sea, en realidad, si uno mira, los poderosos de los medios de comunicación no podrían haber hecho una norma más ajustada a sus intereses, ¿no? Porque en realidad no me cobras el canon, me habilitas la concentración, ya vía rendición de cuentas me habías habilitado competir con el tema de los datos y el internet, o sea, tenés un conjunto de medidas, porque hay un contexto de la ley, que no está en la ley, pero es el contexto de la ley, los millones anuales que se da para la cuestión de la programación en un negocio ruinoso para Antel, desde el lado que lo quieras ver, pero hay una lógica de relación entre el poder económico, el poder mediático y la política que creo que la ley de medio expresa. En el caso de los minutos gratis se eliminaron. En todo caso se verá si se puede discutir algo ahora en la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero es evidente que se viene en una dirección de romper la posibilidad de puentes de acuerdo de política de Estado. Es decir, bueno, sobre temas tan complejos, ver si podemos lograr, y si no hay política de Estado, por lo menos que el tratamiento parlamentario sea un tratamiento profundo, serio, riguroso. A ver, la resolución que saca el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República sobre la ley de medios nos tendría que alertar de los riesgos de caminar en esta dirección. O sea, no es solo el Frente Amplio el que está señalando carencias graves hacia adelante en lo institucional, en las formas de relacionamiento, en las formas de establecer regulación sobre un tema que es muy complejo, muy complejo. O sea, cuando el poder mediático se concentra y recorta la posibilidad de pluralidad, pierde la democracia. Senador, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Vamos arriba, gracias a ustedes. Senador Óscar Andrade, luego de lo que fue el debate en la jornada de hoy allí en el Parlamento, sigan ustedes por allí, compañeros. Bien, gracias Martín, le agradecemos también al senador Andrade. En el cierre, ustedes saben, en este mayo, mes de la memoria, todos los días nos despedimos con un video que busca homenajear la memoria de nuestros detenidos desaparecidos. En este caso, la protagonista es María Bonavita, que es sobrina de Carlos Bonavita. La carta que termina leyendo, y con esto nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao. Carrasco, verano 1974. Aquel día, sentada en tu falda, acurrucada, mi cabeza en tus hombros, mis brazos rodeándote, me dijiste: el tío vuelve pronto, sobrina del alma, no llores. Elegante como siempre, con aquella corbata negra, regalo del último cumpleaños, entonces no sabíamos nada. Tu mirada, antes de subir al avión, tu mano levantada, tiraste un puñado de besos que yo atajaba y guardaba. Después se sucedieron cartas, postales, cuentos, y un día llegó un amigo y me dijo: te lo manda tu tío. Era un burrito de paja trenzada. Ahí tú me decías: te cuidará hasta que vuelva. Espera, te adora el tío Carlos. Nunca más supe nada. Creí, cumplí mis 15 y tú no estabas. Y supe que algo grave pasaba.
Se sucedieron momentos terribles en casa, en lo de la abuela, en el país. ¿Y tú, dónde estabas? Se fue la abuela, el tío Luis Pedro, papá, mamá, sin saber a dónde estabas. El tiempo pasó, me quedé sola en esta búsqueda y nadie me dice nada. Mi razón me lo grita, pero mi alma pregunta y sangra. ¿Dónde estás? ¿Dónde están?